las fuentes contienen algunos problemas porque hay otros documentos que se familiarizan y ayudan a comprender todo el proceso histórico que viven los personajes. Y además, estos expedientes que tenemos también sirven para entender la época, el medio que rodea al personaje en cuestión y en sí a todos los personajes. Y como yo he visto en mi experiencia en la historiografía de Tamaulipas, que Alberto Carrera Torres es un personaje muy rebuscado, muy conocido, es uno de los personajes con el mayor número de biografías que se han hecho, desde el cronista Vidal Cobial Martínez, Ciro de la Garza, Juan Díaz Rodríguez, Carlos Mora García, Ángel Solorio Martínez, hasta Pedro Salmerón Sanginés en sus obras generales le dedica un apartado a Alberto Carrera Torres. Sin embargo, este expediente pues no ha sido utilizado hasta el momento por la historiografía y es muy importante. Y bueno, en esta ocasión yo he estado desarrollando últimamente trabajos que tienen que ver con el impacto de la reforma agraria en en el antiguo cuarto distrito y en el centro de Tamaulipas. Y me he dado cuenta que las circunstancias del impacto del azote agrarista, pues no fue el mismo en una región que en otra. Y eso me ha llevado a indagar sobre el expediente en cuestión y he encontrado datos, por ejemplo, de que quiénes eran los miembros de la élite que cimentaban su fortuna en base al Isla de Lechuguilla. Y vemos que en el archivo judicial hay otros expedientes que hablan en torno al tema de la economía, de la política y de la sociedad y la vida cotidiana. Y bueno, yo estoy viendo este personaje desde la biografía. Se puede abordar de diferentes puntos de vista. Y como ya les había dicho, es un personaje al igual que, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, otros personajes como Tomás Mejía, Miguel Miramón, el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos, Guadalupe Victoria, que se ha indagado en torno a sus biografías, pero conforme va avanzando la tecnología, se van abriendo nuevos archivos, se van subiendo a la red, pues se van descubriendo nuevos datos y eso hace que se amplíe la información o se comprendan procesos estaban en lagunas de información sin rellenar. Y este tipo de documentos pues ayuda a pues, explicar muchos aspectos biográficos de la vida cotidiana de un personaje. Entonces, en base a los estudios biográficos de los historiadores nacionales, pues se puede aterrizar esta idea, pues en el caso de Alberto Carrera Torres, que sin embargo, este expediente se sitúa en un momento muy importante que va a cambiar su vida por completo. Bueno, aquí pueden ver a través de esta imagen les puedo explicar un poquito sobre el contexto del que habla el documento. Bueno, se trata del tejido social de la élite porfirista de Tula, Tamaulipas. Tula, Tamaulipas es uno de los municipios en esa época que era el más importante porque en la ciudad de Tula, como tenía mayor población y ahí se concentraba la mayor parte de las instituciones, la tesorería y otras dependencias, pues era importante y alrededor de ella giraban los otros municipios de Miquihuana, Jaumabe, Palmillas y Bustamante. Bueno, en el centro se encuentra el exgobernador Pedro Argüelles. Eh, el expediente, el expediente nos habla de que del sucesor de este personaje, este es el licenciado Espiridión Lara, que a raíz de las consecuencias que tiene el contexto histórico del expediente, Alberto Carrera Torres acude a él y este personaje es José Luis Castaños, uno de los representantes de la testamentaria Castaños de su hermano.
entre los años de 1908 y 1909. Y el resto de los personajes, pues, son miembros de la élite de aquella época. Y aquí podemos observar al profesor Adalberto Argüelles. Bueno, eh, 1909 es un año clave. Pero ¿por qué se le enjuicia a Alberto Carrera Torres en el año de 1909 si todavía no comienza la revolución? Como piedra angular, este expediente puede ayudar a comprender lo que está sucediendo. Eh, Ordinariamente el expediente nos habla de 1909, pero ¿qué estaba pasando en 1908 y 1907? Son años también cruciales en la vida de Alberto Carrera Torres y que podemos ver en este momento a través de los expedientes históricos que nos hablan de ello. Si ustedes pueden observar el cambio generacional de las personalidades de Tula, Tamaulipas. Por un lado, vemos a la élite y por otro, vemos a quienes van a hacer la revolución. Y esta es una escena de Tula, Tamaulipas, de fines del siglo XIX, principios del XX, en donde se concentraban las dependencias de gobierno, la tesorería. Tula era una de las ciudades más importantes. Había más de 6 agencias de bancos de Tampico y de San Luis Potosí. Aún existe algunos vestigios de estas antiguas casas. Por ejemplo, en este inmueble que hoy es la Casa de los Rombos, era una imprenta antiguamente. Y en 1906 aquí se reprodujo las ideas de los hermanos Flores Magón. Y adivinen quién acudió a leer esos periódicos. Pues Alberto Carrera Torres. Y se dice que en general la familia de Alberto Carrera Torres pues era toda revolucionaria porque hasta don Candelario Carrera Muñoz, hasta doña Juana Torres de Carrera y sus hijos, bueno, sus hijos fueron todos generales y posteriormente se convirtieron en los dueños del pueblo. Bueno, esta lista de autores, la mayor parte de ellos locales, eh, sí han hecho referencia a este expediente, pero muy poco, porque se basan, por ejemplo, en el periódico El Tulteco, que está en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el Archivo Histórico de Miquihuana. Y algunos de estos autores tienen que decir, no, es que ya no lo encontramos, está incompleto. Y es una justificación, pero bueno, aquí ya tenemos el expediente. Beatriz Rojas, desde el año de 1986, ha abordado el tema de la pequeña guerra de los Carrera Torres y los Cedillo. Juan Fidel Zorrilla, una autoridad en la historiografía de Tamaulipas, que también ha indagado sobre algunos aspectos de Carrera Torres, al igual que Maribel Miró Flaquer, Octavio Herrera, que hicieron la historia compartida de Tamaulipas y le dedican un capítulo a la revolución. Y Juan Díaz Rodríguez en el año de 2010 publicó un artículo que se llama El profesor Carrera Torres y la rebelión campesina de la Hacienda de la Perdida en noviembre de 1908. Bueno, esta es pieza clave para entender el porqué la esencia, la naturaleza del expediente. Se le encarcela en 1909 a Alberto Carrera Torres, se le sigue un proceso judicial y, y también a su padre, porque su padre fue a defenderlo, pero debido a que también se puso en algo de rebeldía, pues también fue encarcelado. Entonces, el 5 de noviembre de 1908, los trabajadores de la Hacienda de la Perdida en Miquihuana, Tamaulipas, llevaron a cabo un conato de rebelión. Silvino Báez Moreno y Leónides Pérez quisieron asaltar la presidencia municipal de Miquihuana, Tamaulipas.
llevaron a cabo una serie de escritos, una serie de cartas al gobernador del estado. eh, y todo esto produjo una persecución judicial en contra de Alberto Carrera Torres. ¿Pero por qué? Porque lo querían sacar a patadas de Miquihuana, Tamaulipas, porque en 1907 se fue a radicar a Miquihuana para ser el profesor y director de la escuela primaria. Y en 1908, pues en los documentos, en las cartas, en los telegramas, pues se ve su perfil intelectual y su ideología, y a él se le adjudica la autoría de los escritos de los peones de la Hacienda de la Perdida de 1908. Entonces, ya en la cárcel, Alberto Carrera Torres manda a pedir auxilio a sus hermanos y a su padre, porque en mayo de 1909 él está temiendo por su vida porque dicen que lo van a asesinar. Entonces, eso explícitamente viene en el expediente. Entonces, pues aquí un dato muy importante, que en el expediente el padre de Carrera Torres aparece como soltero y vecino del rancho del Aguacate en Bustamante, Tamaulipas, y no aparece como esposo de doña Juana Torres de Carrera. Es decir, que quizás en el ámbito de la vida cotidiana, este señor quizás tuvo hijos fuera del matrimonio, puede decir. Bueno, eh, Carrera Torres llega a impartir clases a Miquihuana, Tamaulipas, pero sus mentores, Alberto y Manuel Villazán Ortiz, fueron los que le enseñaron las primeras letras y el que diera clases. Y en esa época se implementaba el método pedagógico de la escuela lancasteriana, en donde los alumnos más avanzados enseñaban a los demás. Entonces, en ese proceso, en ese modelo pedagógico, es que Alberto Carrera Torres enseña a los niños de los campesinos de las rancherías y de las haciendas de Miquihuana, Tamaulipas. Y bueno, aquí vemos en la imagen, pues, la firma de don Candelario Carrera. Candelario Carrera es un arriero del municipio de Bustamante. Su patrón es un catalán que se llama Francisco Ibargüengoitia. Es un español intelectual que imprime un documento en favor de la clase proletaria. Es como un tipo Francisco y Madero, pero a nivel local, porque también realizaba lo que se llamaba las sesiones espiristas. Y bueno, eso ayudó a que la familia pues tuviera un desenvolvimiento económico pues más o menos estable en Bustamante, y también tenían casa en Tula. Bueno, los detractores de los Carrera Torres, quienes lo acusaban de calumnias, fueron Pánfilo Torres, Antonio Gallegos y Casimiro Cepeda. Bueno, estos personajes, ¿cuál es su trascendencia? Pues son los representantes de Juan José Castaños en Miquihuana, Tamaulipas. Son los prestanombres, los apoderados de la testamentaria Castaños. Entonces, ellos alegan que por un chisme que Carrera Torres comunicó al gobernador, pues fue que ellos lo aprendieron definitivamente, pero en un principio no podían encarcelarlo o correrlo de Miquihuana. Tenían que buscar alguna causa pues para poderlo encarcelar. Una de ellas se le acusó de estafa porque iba a llevar a cabo la compra de un caballo, pero no saben qué parte fue la que falló y se le metió a la cárcel. Otros dicen que
que vendía sin autorización los libros de la escuela. Y así se le inventaron muchos delitos, pero al final de cuentas ayudó mucho para que estuviera en prisión el delito de estafa. Y todo esto fue un intercambio de correspondencia entre las tres esferas de gobierno. Y es que lo que había hecho Carrera Torres con su pluma, pues fue muy crucial, porque esto puso en alerta a las fuerzas militares que estaban en Matamoros al mando del general Lauro Villar, e hizo que el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, se desplazara hacia Tamaulipas. Entonces, estos tres personajes que vienen contenidos en el expediente, pues son los detractores de los Carrera Torres. Y bueno, aquí no es que hable coloquialmente, pero si ustedes miran en los subrayados rojo, se refiere al chisme. O sea, dicen que de ahí parte la historia y también la acción de asesinar a Carrera Torres porque el padre decía que su hijo había sido víctima de una serie de vejaciones. Entonces él temía por su vida, Alberto, y mandó a que su padre lo apoyara, pero también fue encarcelado. Y el padre tenía algunos conocimientos de derecho. Y bueno, esa es la cronología que menciona el contenido del expediente. Eh, Aquí dice las fechas en que se llevaron a cabo, las fechas que marcan las pautas de la estructura del expediente. Aquí nos dice las acciones que se llevaron. Y bueno, otro, bueno, ahí aquí les subrayo también el nombre de Leónides Pérez, que si recuerdan en un principio fue uno de los autores del motín de la Hacienda de la Perdida, y él tenía colaboración con Alberto Carrera Torres. Entonces aquí estamos hablando de los antecedentes de la revolución, porque esto va a ser crucial, muy importante para que Carrera Torres siga las pautas en la lucha armada. Y bueno, el mismo Carrera Torres, que en esa época la hacía de profesor, porque como dice Milada Bazán, para abordar la biografía de un personaje, tenemos que ver los puntos quiebre o los parteaguas en la vida de un personaje. Entonces, aquí explícitamente en el expediente nos habla de que Carrera Torres le dice a su tía Petra Carrera que le diga al papá que pues que lo rescate, ¿no? Y es una situación de vida o muerte. Pero como historiador tenemos que comprender a los personajes históricos porque no hay buenos ni malos, o sea, se trata como historiadores comprender el actuar de estos personajes. No por eso quiero decir que los que acusaban a los Carrera Torres eran malos y que los Carrera Torres eran buenos, no, o sea, al final de cuentas son humanos de carne y hueso que sienten y que actúan según sus circunstancias. Y eso lo debemos de entender muy bien. Y bueno, pues aquí le menciona detalladamente que las garantías individuales han sido violadas por las autoridades. Y bueno, pues como les dije en un principio, Alberto Carrera Torres es un personaje muy rebuscado por la historiografía de Tamaulipas. Sin embargo, hay expedientes como este que les digo, pues que son muy importantes para comprender el movimiento revolucionario. También se encuentra para el año de 1912 otros documentos que tienen que ver con Alberto Carrera Torres. Carrera Torres nació en el año de 1887 y cuando tenía 6 años de edad
Este caso ya se había dado en Bustamante, o sea, ya había cierta violencia política en contra del régimen porfirista, porque cuando Carrera Torres tenía 6 años, hubo un motín en contra de Porfirio Díaz en la villa de Bustamante. En ese entonces a un delito de rebeldía se le llamaba, también se le conocía como azonada. Entonces, si vemos, esto no es algo solamente para el caso de Tamaulipas, no. Esto también estaba pasando en otras partes del país, porque recordemos que en el año de 1886 le dieron la ley fuga al general Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, quien se quiso rebelar contra Porfirio Díaz. Entonces, también hay que ver eso, que estamos ante la dictadura porfirista, en donde la bandera de Tuxtepec no se lleva a cabo, y entre 1908 y 1909 Porfirio Díaz lleva a cabo una reelección más, y en 1908, cuando se le ve a Carrera Torres actuar con su puño y letra como ideólogo intelectual, pues Porfirio Díaz brinda una entrevista al periodista James Clearman, en donde dice que México ya está listo para otro gobernante que no sea él. Pero ¿qué pasa? Pues no, Porfirio Díaz no está de acuerdo en dejar el poder. Y bueno, a Tula, Tamaulipas, llega la correspondencia a través de los arrieros de las diligencias de los periódicos nacionales. Y es así que conoce a las declaraciones de los hermanos Flores Magón. Pero ¿qué pasa en 1908, 1909? En 1908 hay un boom económico eh, ixtlero. El mercado internacional demanda demasiadas cantidades de ixtle para elaboración de cuerdas y envases para transportar mercancías. Está pujante la economía triguera de Estados Unidos y necesitan esa materia prima. Entonces, el cuarto distrito, pues, es una zona en donde los trabajadores están sujetos a los administradores Pánfilo Torres, Pedro Gallegos y Casimiro Cepeda, porque ellos tienen endeudados a los trabajadores de la Hacienda de la Perdida. Entonces, pues, esta forma tradicional de relaciones de entre trabajadores y patrones llega al punto en que se polarizan las relaciones sociales, y entonces es cuando estalla un movimiento revolucionario muy violento, porque hasta un burro de la testamentaría Castaños es fusilado, pasado por las armas, por ese odio que se le tenía a los patrones de aquella época. Pero eso no fue, eso fue distinto para el caso del centro de Tamaulipas, en donde pues a los trabajadores se les paga con moneda de plata. Si ustedes pueden observar, pues son varios hilos que se van pues tejiendo, ¿no? Para comprender el contexto de lo que nos está plasmado en el expediente. Y todo esto sucede en la zona serrana de Tamaulipas, que está en donde se localizan los municipios de Tula, Miquihuana, Bustamante, Jamuave y Palmillas. Se nos dice que cuando el historiador José Ángel Solorio Martínez menciona que cuando se le va a trasladar a Tula, en el punto de Bustamante, Carrera Torres está a punto de sufrir la ley fuga, pero Cristóbal Montiel y Manuel Villasana, su antiguo mentor, pues le salvan la vida. Y es así que llegan a la cárcel de Tula, Tamaulipas. Eh, Bueno, aquí se menciona pues los detractores de, de los Carrera Torres. Pánfilo Torres y Casimiro Cepeda son, como ya dije,
los representantes de Castaños. Castaños es un propietario, uno de los más ricos del antiguo Cuarto Distrito. Es el segundo más accionista más importante en la fundación del Banco de Tamaulipas en 1902 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y bueno, también en las partes de las que habla el expediente, pues se encuentra el licenciado Alfonso Portes, que es juez de primera instancia. Alfonso Portes, si buscamos un poco su biografía, vemos que es un familiar del futuro gobernador Emilio Portes Gil. Esta imagen la obtuve del Museo de los Carreras que hay en Tula, Tamaulipas hoy día. Y si ustedes pueden observar, en 1915, pues dan de muerte a don Candelario, el padre de Alberto Carrera Torres. Y aquí se ve con su tropa, pues que le están haciendo los honores. Y los detractores también tienen un puesto muy político muy importante en Miquihuana, además de ser administradores. Bueno, aquí dicen los generales de Antonio Gallegos, y así podemos seguir con Pánfilo Torres y con Casimiro Cepeda. Bueno, al final de cuentas, para el expediente de amparo, el amparo duró casi un año. Pero, ¿qué pasó cuando Carrera Torres y su padre salen de la cárcel? Pues todavía sigue la persecución judicial contra Alberto Carrera Torres. Se dice que en 1910 un grupo de sicarios intentan asesinar a Carrera Torres en Tula. Entonces, de un balazo en la pierna derecha le provocan una enfermedad y hace que los meses subsecuentes le corten la pierna. Y bueno, esto lo va a marcar para que se vuelva litigante, porque en un principio era profesor, luego se va a convertir en litigante y se le va a conocer como el defensor de los pobres, pero era un término del siglo XIX que ya se utilizaba, pero biógrafos como Proskopf pues nos habla de que los maestros de educación primaria pues tienen un papel muy importante en la revolución. Vemos, además del personaje en cuestión, está Antonio Villarreal, Otilio Montaño, zapatista también que era profesor. Entonces ellos, después de que pasan estos sucesos de la prisión y la voladura de su pierna derecha, pues emprende la huida a las serranías del sur de Nuevo León y crea el Ejército Libertador de Tamaulipas. Y es así que el 21 de mayo de 1911, pues se inicia la revolución en Tula, en donde se toma esta ciudad. Y bueno, ese puede ser el contexto del expediente. Y además de abordarlo en torno a la biografía, también se puede abordar desde la línea de investigación de la historia desde abajo, porque en el expediente también vemos quiénes eran los trabajadores, algunos trabajadores, quiénes eran otros de los familiares que aparecen en el expediente de Carrera Torres, y bueno, los domicilios en donde se ubicaban, porque es muy interesante porque en el rancho del Aguacate en Bustamante todavía existe la finca en donde vivían los Carrera Torres. Entonces, aunque es un viaje por el tiempo, la historia, pues hay vestigios hoy día que nos pueden ayudar a comprender este tipo de eventos históricos que se necesitan trabajar porque eh, la historiografía se ha como paralizado en el 2010 y desde el 2010 hasta este momento pues no se han escrito nuevos trabajos de investigación, solamente a nivel nacional ha avanzado
el tema de la biografía, en donde se han abordado otros personajes excluidos. Y bueno, mi idea particular, como ya lo he hecho en varias de mis publicaciones, por ejemplo, en el perfil social de los jefes de policía rural o de los principales hacendados de Ciudad Victoria a finales del siglo XIX, pues quiero destacar el papel de los personajes omitidos, opacados por las grandes figuras nacionales. Bueno, hasta aquí sería mi intervención y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí. Como les digo, pues es un tema muy interesante porque la historia no se queda allí, porque cuando triunfan los Carrera Torres, los hermanos sobrevivientes, gracias al triunfo del plan de Agua Prieta, pues suben al poder y se convierten en los nuevos ricos del pueblo y se adueñan de todas las casas alrededor de la plaza principal. Y eso también viene contenido en los expedientes históricos de esta casa judicial. También podemos ver esos aspectos de que, pues, qué pasó con la economía, qué pasó con la política y la sociedad en esos años. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto Ah, tiempo duró el amparo para que se diera o no salió nunca el amparo sí. de- Bueno, pues el proceso del amparo se llevó, pues, entre 6 meses y un año, entre 6 meses y un año, en que se abrieron todas las diligencias y este expediente de Carrera Torres, pues, forma parte de otros expedientes que están engarzados, que están familiarizados, pero sí duró como aproximadamente como de 6 meses a un año. Pero cuando una vez que terminó, como yo decía, siguió la vigilancia muy de cerca a don Alberto Carrera Torres. Bien, agradecemos al maestro Jaime Alberto Rodríguez Sánchez por esta excelente disertación que nos permite profundizar en el contexto jurídico y social del expediente 34.909. Para finalizar este encuentro, destacamos como conclusión fundamental que el estudio de los expedientes históricos no solo es un ejercicio de archivo, sino una herramienta viva para entender los cimientos de nuestro sistema de justicia actual y fortalecer la cultura constitucional de nuestra región. A nombre de la Casa de los Saberes Jurídicos, agradezco profundamente su asistencia y participación activa. Respecto al reconocimiento, se le hará llegar por vía correo electrónico y le hacemos la entrega de un obsequio por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, antes de dar por concluida la sesión de manera oficial, les solicito amablemente permanecer en sus lugares para realizar la toma de la fotografía oficial de este evento. Gracias.